Octubre de 1976. Esto es lo que decía ese informe. Estos extraordinarios valores, con referencia a estos porcentajes de uranio, admiten la posibilidad de que tanto la infiltración inicial del uranio como la carbonización posiblemente hayan ocurrido en los últimos miles de años. En otras palabras, estaba sugiriendo que el carbón se forma muy rápido, geológicamente hablando. Esta información se ha mantenido inalterada y no se ha refutado en la literatura científica desde que se publicó en 1976. Por lo tanto, tenemos derecho a sacar algunas conclusiones firmes sobre los datos. Los geólogos han supuesto que el Eoceno fue hace casi 60 millones de años, el Cretáceo hace 110 millones de años, el Jurásico hace 160 millones y el Triásico hace 225 millones. Pero los resultados que hemos presentado contradicen esa información, y lo que muestran es el entierro simultáneo de todas estas formaciones hace varios miles de años. Estos resultados pertenecen al origen y a la edad del carbón, donde quiera que se encuentre. Bahía de Catherine Hill, Australia. No lejos de esta zona costera, cerca del punto de rocas planas, se encuentra un objeto de gran interés geológico, un antiguo árbol. Pueden verse los restos fosilizados de este árbol que se extienden sobre 3,5 metros de capas sedimentarias entre 2 vetas de carbón localizadas aquí. Hace años, cuando una compañía minera excavó las capas que cubrían el árbol, se podía ver que el pie del árbol se extendía hacia la parte más baja de la veta de carbón. Desde ese entonces, la parte inferior del árbol se ha separado. Incluso ahora, con su reducida longitud, el árbol se extiende a través de capas que, normalmente, los geólogos opinan que toman cientos de miles de años en acumularse. Pero estas capas no pudieron tardar tanto tiempo, ya que el árbol se hubiera podrido mucho antes de que los sedimentos hubieran tenido tiempo de acumularse a su alrededor. Más bien, este árbol es un testimonio mudo de su catastrófico entierro en al menos 2 secuencias de depósitos de ceniza volcánica. Como lo indica la evidencia, probablemente el árbol quedó enterrado en una serie de flujos de ceniza volcánica con muy poca separación entre uno y otro, similar, tal vez, al catastrófico entierro de miles de árboles en el monte St. Helens, en el estado de Washington. Pero si el carbón se formó rápidamente, esperamos ver lugares donde los geólogos han encontrado grandes dificultades para explicar su origen, por la lenta acumulación de vegetación. Así que veamos de cerca la evidencia de la formación del carbón, como ocurre en la espectacular cuenca del río Powder, en Wyoming y Montana. La mina abierta de la empresa AMAX en Eagle Butte, cerca de Gillette, Wyoming, revela las enormes reservas de carbón que son visibles por los métodos de explotación a cielo abierto utilizados aquí. La mina de Eagle Butte posee capas de carbono vetas con un espesor aproximado de 37 metros. Esta mina es parte de un área rica en carbón mucho más grande, conocida como la cuenca del río Powder. Esta gigantesca reserva de 26,000 kilómetros cuadrados, ubicada entre las Black Hills de Dakota del Sur al este y las montañas Big Horn al oeste, se extiende hacia el norte hacia el río Yellowstone en Montana y hacia el sur hasta Casper, Wyoming. La inmensidad de los depósitos de carbón de la cuenca del río Powder ha llamado la atención de geólogos durante décadas. Tal interés se documentó en la edición de mayo de 1993 de Earth Magazine. El artículo El carbón del río Powder, enigma geológico, dilema ambiental, incluía estas afirmaciones. Las vetas de carbón del río Powder son extraordinariamente gruesas y puras, libres de otro material. Por lo general, los sedimentos superfluos como la arcilla lavan un depósito antes de que las vetas de carbón puedan hacerse muy gruesas, pero el carbón del río Powder está contenido en inmensas franjas, algunas de más de 60 metros de espesor. Estas vetas se extienden por grandes distancias arriba y abajo de la cuenca. Tienen cientos de kilómetros de longitud y 80 kilómetros de ancho, dice James McClure, geólogo de la Universidad de Wyoming. No son pequeñas agrupaciones de 1 hectárea o 2, son algo inmenso. McClure, que estudió la cuenca por más de una década, dice que no hay otro lugar en el mundo que tenga tantas vetas de 15 metros o más de grosor. Pero la cuenca del río Powder no es solo un recurso económico.
Para los geólogos también es un intrigante enigma científico. Los geólogos han estudiado la cuenca por más de un siglo, principalmente para responder a una difícil pregunta. ¿Cómo las vetas llegaron a ser tan enormes? O, para ser más precisos, ¿por qué las vetas no se diluyeron por los aflujos de arcilla y otras impurezas antes de hacerse más densas? Como escribe McClurg, ¿cómo permanecieron las cosas en la Tierra lo suficientemente constantes para que se generaran 60 metros de carbón? Sin embargo, el origen de cualquier tipo de carbón requiere una precisa secuencia de acontecimientos. Si no se pasa por todos ellos, no habrá carbón, explica McClurg. Y tener vetas de más de 60 metros de ancho, bajas en impurezas y bajas en sulfuro, es un logro extraordinario. McClurg agrega, sería como vendarnos los ojos, dar unas vueltas y atinar en el blanco de una diana 100 veces seguidas. Pero si el carbón no se formó lentamente, ¿hay alguna evidencia de laboratorio que demuestre que se puede formar rápidamente? En esta demostración, Robert y David Gentry comienzan a responder esa pregunta. Anteriormente, tomamos un trozo de madera como este, lo introdujimos en este tubo de acero, agregamos un poco de agua y lo sellamos. El próximo paso es colocarlo en un horno a más o menos 160 grados centígrados por 2 semanas. Ahora estamos listos para ver los resultados del experimento. Como podemos observar, esta madera ahora es de color oscuro. También es más blanda. Una reacción química entre el vapor y la madera bajo presión ha hecho que ocurran estos cambios. Esta muestra aún no es carbón, pero claramente el proceso de carbonización ha comenzado. La pregunta es, ¿se obtendría carbón si este experimento o una variación de él se continuara por un periodo de tiempo más largo? Los científicos del Laboratorio Nacional de Argonne respondieron a esta pregunta en una serie de experimentos realizados en los años 80. Uno de los primeros informes sobre su trabajo apareció en la revista Chemical and Engineering News del 21 de noviembre de 1983. En la página 42 de este número se lee la siguiente cita. Químicos del Laboratorio Nacional de Argonne han tenido éxito en la creación de un tipo de carbón artificial a partir de materiales de aparición natural. El proceso es mucho menos difícil de lo que se pensaba en el pasado que era necesario y proporciona algunas nuevas ideas sobre la estructura del carbón y cómo alterarla. Tiempo después de que aparecieron los informes publicados en la revista Geoquímica Orgánica, la revista científica inglesa de Ciencias Naturales informó sobre el éxito de sus experimentos. En la página 316 de la edición del 28 de marzo de 1985 se lee lo siguiente. A Winans y sus colegas del Laboratorio Nacional de Argonne les ha tomado menos de un año preparar un carbón sintético caracterizado meticulosamente. El material que produjeron es indistinguible del material real con todas las técnicas que se le han aplicado hasta ahora, y su síntesis hace surgir muchas preguntas interesantes en la química orgánica. Para comprender sus resultados, notemos primero la estructura básica de la madera. Los dos componentes principales de la madera son celulosa y lignina. Básicamente, la lignina actúa como un agente aglutinante para las fibras de celulosa. Se llevaron a cabo diversas variaciones del experimento de Argonne, pero la fórmula exitosa fue la que combinó lignina y arcilla con calor.